Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jaime Alberto Zaragoza Hernández. Soy docente del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo y hoy hablaré con ustedes sobre el método de Monte Carlo como estrategia didáctica para la solución de la integral definida en este coloquio de investigación multidisciplinaria SIM Orizaba 2023. Iniciamos entonces. Lo que presento es una propuesta de aplicación de el método de Monte Carlo como método de simulación en hoja de cálculo para hallar la solución de la integral definida. La problemática. Bueno, a los estudiantes generalmente se les presenta en el aula el cálculo integral como una abstracción que difícilmente se puede comprender de primera intención. La manera en que se presenta es procedimental y algorítmica. También se les presenta como un conjunto de procedimientos algebraicos y aritméticos que le llevan a encontrar una solución única que puede mostrarse en formas diferentes. En esta etapa, cuando se les presenta ya la integral definida en un curso de cálculo, el estudiante pues se encuentra que es una actividad desconcertante y que pues no tiene remedio porque está comprometido a darle una solución pues, por cuenta propia. Generalmente se les deja como una investigación basada en textos que tienen problemas, planteamientos de problemas prácticos de la integral definida, pero en ocasiones los docentes pues solicitan que en el entorno revisen y puedan presentar una solución del área bajo una curva. Así es como generalmente se le define este tipo de problemas y muchas veces se auxilian con software de tipo dinámico como GeoGebra, por ejemplo. En cuanto al software, bueno, existe una problemática también. Una vez que el alumno descubre que puede encontrar soluciones utilizando software, pues decide que si puede utilizar el software para que entonces aprender los métodos procedimentales y algorítmicos, ¿no? Entonces se encuentra con esa disyuntiva donde el docente le pide que no solamente resuelva analíticamente integral, sino que compruebe con software y tenga que presentar las dos evidencias. Y también se le presenta en este instante al docente, perdón, al estudiante, el cálculo integral, en específico la ecuación, la integral definida, pues queda relegada a los matemáticos de profesión, por ejemplo, y a los científicos, porque pareciera que no hay una manera muy práctica desde el punto de vista de la ingeniería de su aplicación. Entonces, parece que hay poca relación entre los problemas prácticos y la ciencia básica. En la actualidad también encontramos otro tipo de problemática que es en algunos programas educativos la introducción, de hecho en muchos ya programas educativos, la introducción del concepto de industria 4.0 y se solicita a los docentes y a los estudiantes que los conceptos que se revisan en Industria 4.0, como los elementos que se ven en la diapositiva, pues se presenten también en la aplicación de algunos de los problemas de características a veces analíticos y también teóricos. Y eso pues dificulta todavía más conceptualizar a la integral, sobre todo la integral definida. En cuanto a la simulación, bueno, vamos a hablar ya de la simulación como la parte del marco teórico. La simulación es una herramienta que ayuda a tomar decisiones a través del análisis de modelos ya definidos, representaciones de una fracción de la realidad y que permiten realizar experimentos y con esos experimentos tomar decisiones. No es una herramienta de optimización, pero sí permite tomar decisiones que puedan resultar mejor que las situaciones que se tienen actualmente. En algunas carreras, la asignatura de simulación puede relacionarse incluso con el cálculo integral. La simulación puede ser una herramienta muy poderosa
como también lo es el cálculo de la resolución de problemas productivos y de negocio y en la industria y en la academia. Vamos a ver la metodología. Aquí se presenta un diagrama de flujo, donde en esta propuesta se hizo una selección del tipo de integral a resolver mediante simulación para que esto tuviera sentido, eh, que no fuera fácil de resolver por los métodos tradicionales. Después se hizo una selección del software y por último, cuando se llega a la parte de la simulación usando el método de Monte Carlo, que fue el método que se escogió, pues se tiene estos otros elementos del procedimiento, que iremos revisando en las siguientes diapositivas. Bueno, continuando con la metodología, pues existen textos, entre ellos de simulación, de cadenas de Markov, métodos de Monte Carlo e investigación de operaciones que presentan múltiples ejemplos de cómo el método de Monte Carlo ayuda a determinar el área bajo la curva de una integral definida. De la diversidad de ecuaciones se identificó y seleccionó la función de densidad de probabilidad normal, pues por tratarse de una función de amplio uso y aplicación en diversas áreas del conocimiento, y por la imposibilidad de hallar el área bajo su curva por métodos de integración básicos. Se le asigna entonces al estudiante la solución de esta ecuación, primero de forma tradicional, usando los métodos que ha aprendido, y para descubrir que le resulta muy difícil, sino hasta imposible resolverla por estos métodos. Y también se le puede plantear la posibilidad de resolverlo por otros métodos como las series infinitas, pero en resumidas cuentas, el alumno se da cuenta de que existen otros métodos y que la simulación será uno de ellos para poder llegar a la solución del área bajo la curva de la distribución normal. En cuanto a la selección del software, bueno, pues se trata de la hoja de cálculo de Microsoft Excel. La razón es que se encuentra pues, de manera omnipresente en las computadoras personales actuales, tanto de docentes como de alumnos. Aunque existen también complementos como RISC o Solver o @RISC, también que tiene aplicación en Excel, pues no se van a utilizar para este proyecto debido a que pues en algunos casos, de hecho los que estoy mencionando, como RISC y @RISC, pues requieren de un licenciamiento y aunque se puede justificar su uso para proyectos futuros, por ahora no se tomó en cuenta. En cuanto a la simulación de Monte Carlo, se le pide a los estudiantes que realicen las siguientes etapas, es decir, ya tenemos la ecuación a resolver, a integrar y ya también tenemos el software. Ahora sigue pues realizar la simulación por el método de Monte Carlo. En este caso se le instruye al estudiante a realizar las actividades que están listadas en la diapositiva, como graficar en Excel, simular y graficar la función de densidad de probabilidad, simular la función de densidad de probabilidad ya dentro de lo que es el área, determinación del área, y con la parte de determinar los puntos que caen dentro del área, pues determinar el valor de la probabilidad utilizando el concepto de probabilidad simple. El siguiente paso, pues, es solicitarle al alumno que haga una gráfica en Excel de la función de densidad de probabilidad normal, la estandarizada con las siguientes condiciones y conjuntos de valores de la variable z. Es decir, z tendrá que ser mayor o igual que menos 3 sigma y menor o igual que 3 sigma. Y entonces, utilizando la ecuación que ya conoce de la distribución normal y la hoja de cálculo, de manera determinística y por intervalos, es decir, estos son cálculos de simulación discreta, bueno, en este caso son determinísticos, pero se hace de manera discreta, y va a tener una gráfica como la que se presenta en la diapositiva. Muy similar, dependerá también de la cantidad de puntos y valores a graficar, en este caso fueron 31 valores.
En la siguiente etapa, con estos 31 valores que se van a generar, ahora los va a generar en cuanto al número de desviaciones estándar, podrá graficar los puntos que se ven en la gráfica y que nos dan una apariencia de una curva de distribución normal o campana de Gauss, pero todos estos valores fueron simulados, ¿no? Este es el reto para el estudiante, pues es introducir el concepto de número aleatorio y también de distribución de probabilidad. El siguiente paso será simular la función de densidad de probabilidad, es decir, ahora va a tener valores que dependerán de la probabilidad, pero simulada, es decir, va a seguir con la función, todavía es la función densidad, lo que traza la curva no es el área bajo la curva. Ahora va a generar tanto valores aleatorios para z como para la probabilidad psim, que se le da aquí el valor, al valor de la función, que es psim o p simulada, que no necesariamente quiere decir probabilidad simulada, aquí se marcó como la letra p, pero realmente es el valor de la función de densidad. Todavía no hemos calculado la parte de la probabilidad. El siguiente paso pues consiste en determinar el valor de probabilidad asociado al intervalo que va desde menos 3 sigma hasta 3 sigma. Aquí se generan valores aleatorios tanto para la función de densidad como para el área bajo la curva y se delimita el tamaño del área, es decir, la base del área será 3 sigma y la altura máxima que va a tener la función de densidad de probabilidad. A esas alturas es lo que va a determinar la base por la altura y tenemos el área y empieza a generar un conjunto de números aleatorios, muchos números aleatorios. Y se ve una gráfica como esta, donde tenemos puntos de color azul que definen la función de probabilidad, los puntos naranjas, que son los puntos que se dispersan por toda el área, y los puntos verdes, que ahora resultan de determinar aquellos puntos verdes que quedan por debajo, que están por debajo del valor de la función de probabilidad. Finalmente puede generar mucho más valores. En esta gráfica que se presenta, se generan 1001 valores de Z simulado y puede observarse cómo se llena mucho más el área bajo la curva y también quedan un conjunto de valores fuera de esa curva. Se ve un área, un rectángulo, con la suma de los puntos verdes y los puntos naranjas, pero los puntos verdes muestran la cantidad de puntos que caen debajo de esa curva. Y con este valor se puede determinar por probabilidad simple la cantidad de puntos verdes entre el total de puntos y nos va a dar el valor de probabilidad. Para este ejemplo que se está presentando, la probabilidad entre menos 3 sigma y 3 sigma fue de 0.9661. Es una probabilidad del 96.61 que está muy cercano al valor de 1, de probabilidad absoluta 1. Como conclusión, pues podemos decir que existen diversas herramientas tecnológicas en software de computadora que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo, en específico el cálculo integral y la determinación del área bajo la curva usando la integral definida. En este trabajo pues intenta presentar la simulación por medio del método de Monte Carlo como un apoyo para mirar con un enfoque diferente por parte del estudiante y docentes, la forma en que se puede acceder a soluciones viables a problemas complicados que no tienen una solución cerrada en el cálculo integral. Se identifica una ecuación integral de amplio uso y aplicación en las ciencias sociales, la medicina, la política, la ingeniería, por supuesto la física, la astronomía, pues entre muchas otras, la función conocida como la función de densidad de probabilidad normal, también conocida como distribución normal o simplemente como campana de Gauss. La simulación además es un elemento central en la industria 4.0 que se está introduciendo de forma gradual pero acelerada en los programas educativos de todos los niveles. Su importancia radica en que los ingresados se incorporan cada día más a un mundo laboral ampliamente comunicado y digitalizado. Y bueno, este es el trabajo futuro. Eh, la idea es todavía relacionar más asignaturas con este tipo de metodología. Y bueno, por su atención, muchas gracias.